A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photography. Bienvenidos al 17º capítulo del podcast A través del lente de Urban, en todas nuestras redes sociales, Spotify y aquí en nuestro canal de YouTube. El podcast de hoy habla sobre la fotografía judicial o policíaca que acabó desarrollando Alphonse Bertillon, para que ningún criminal tuviera escapatoria a la hora de ser identificado por las fuerzas del orden. Seguro que en tu mente ya tienes una imagen de lo que voy a explicar. Has pensado en el cartel de guantes del viejo oeste en el que aparecía un dibujo del rostro del forajido. Por ahí va la cosa, pero deja que te cuente más. Desde que el daguerrotipo se hizo presente en la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX, buscar la aplicación de la fotografía en el campo científico va a abrir una puerta importante a toda una serie de descubrimientos, entre ellos el uso de la fotografía en el campo judicial y forense. Cesare Lombroso es considerado el padre de la antropología criminal. Centró sus estudios en las tipologías físicas que decantaban las inclinaciones criminales del sujeto por encima de los agentes externos y sociales. Dicho de otra forma, según tus rasgos físicos tendrías más posibilidades de cometer algún tipo de crimen. El británico Francis Galton comenzó en 1877 a utilizar la fotografía para el estudio y medición por medio de retratos compuestos, por el procedimiento de fotografiar en un mismo negativo distintos rostros. Lograba la recopilación de rasgos genéticos y raciales, dando como resultado una sola imagen. La fotografía se utilizó también para el estudio, identificación y control de la delincuencia. A finales del siglo XIX se toma conciencia de que la forma de compartir el crimen es la identificación exacta, que solo la fotografía puede dar. El fotógrafo Marcus Roth creía firmemente que la toma de fotografías a condenados por delitos haría que estos, a su vuelta a la vida normal, no volvieran a delinquir. La distribución de su imagen entre el cuerpo policial sería disuasorio, puesto que su imagen les alejaba del anonimato. Desde 1840 se utilizaba el daguerrotipo para fotografiar a detenidos y delincuentes, pero no era un formato adecuado por su propia naturaleza, demasiado frágil y delicado como para ser utilizado en identificaciones policiales. No solo el soporte del daguerrotipo era inadecuado, también la forma de tomar la fotografía al sujeto en cuestión. Las primeras fotografías tomadas a delincuentes eran semejantes a la carta de visita, donde el criminal posaba como para un retrato de estudio. Aunque no era manera idónea, era la única de que se disponía en ese momento. Bertillon, en 1879, entra como auxiliar en la prefectura de París y comienza a buscar la mejora a la hora de identificar los delincuentes utilizando el sistema antropométrico. Para él, los sistemas de que disponía en el cuerpo policial no eran efectivos. Así que en ese solitario comenzó a idear un método práctico y definitivo. Este sistema se basa en la medición de diferentes partes del cuerpo: altura, envergadura con los brazos abiertos y contorno de busto con el sujeto sentado, la longitud y anchura de la cabeza, longitud del dedo medio de la mano izquierda, del pie izquierdo y del antebrazo izquierdo. Junto con las medidas físicas se realizaba un registro de marcas y señales características del individuo, tales como lunares, tatuajes o cicatrices. Una vez reunidas todas estas particularidades, elaboró una metodología para su registro y futura comparación entre ellos. Para el año 1863 había conseguido componer un fichero de más de 7.000 registros que había dado sus frutos a la hora de identificar y detener criminales. Dado el éxito del sistema de medición, se le concedió la dirección del taller fotográfico de la Prefectura de Policía de París, donde puso en marcha el siguiente paso de su método referido a la fotografía policíaca. La fotografía a delincuentes se realizaba siguiendo el arquetipo fotográfico de los retratos. Bertillon codificó cómo debían realizarse estas fotografías para su correcto uso a la hora de identificar y fichar al detenido, y que recogía en el fundamental libro La fotografía judicial. Las fotografías se debían realizar por la mañana y con una iluminación homogénea, respetando las distancias, escala y el mismo punto de vista para todos los retratados. Esto se lograba con la silla de Bertillon. Se trata de un asiento que mantenía rígido el cuerpo del sujeto
con un apoyo posterior para la cabeza que la mantenía recta. Con esa posición corporal se conseguía mantener plano, escala y distancias focales. Otro punto fundamental es que bajo ningún concepto se altere cualquier característica de la fisonomía del sujeto, puesto que cualquier marca, y sobre todo de su rostro, debía dejarse tal y como es. Hay que recordar que el retoque del daguerrotipo era una práctica bastante extendida en la época, lo que habría dado el traste con la identificación correcta de los sujetos. La posición de frente servía para la divulgación e identificación visual del rostro y el perfil se realiza para la identificación antropométrica, ya que éste no se altera durante su vida. Una vez realizadas las fotografías, se insertan en una ficha individual por cada detenido, donde se anotan datos personales, todas las descripciones físicas, medidas y las características personales. De esta forma, Bertillon ideó unas directrices que pudiesen ser universales para todos los cuerpos policiales y judiciales. Algunos de sus sistemas, no solo el de la ficha policial regulada, ha llegado hasta hoy en día. Para la escena de un crimen, Bertillon desarrolla otro sistema fotográfico cuya finalidad era buscar indicios del autor del crimen. Las fotografías de la escena del crimen debían hacerse antes de intervenir en ellas o alterar algo del lugar. Se realizan desde una concreta perspectiva y altura para determinados elementos como el cadáver o los objetos y restos físicos que sirven como prueba del crimen. Se toman con un testigo métrico, fotografiándose de manera frontal y lateral, así como se realiza una o varias tomas general de la escena. Las fotografías recopiladas del lugar del crimen se insertan en una ficha a la que rodea un marco con medidas que facilita reconocer la posición, tamaño y lugar de la escena del crimen. Bueno, ¿qué tal nos ha ido con este podcast del día de hoy? Seguro que no imaginaba que la fotografía policíaca también tenía su hueco en la historia de la fotografía. Aunque es cierto que más tarde se descubrieron algunas fallas en este sistema que derivaron a la implementación de la huella dactilar como método de identificación y control de personas. Con estos datos hemos terminado nuestro podcast del día de hoy. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. A través del Lente de Urban, un video podcast de Urban Photography.